Historias de terror para no dormir. Muy bien. Espero que estén listos para las historias de terror para no dormir. Traje los malvaviscos. Memo, te encantará esta tradición. ¿Qué tradición? La tradición de contar las mejores historias de terror. Te van a encantar. Las historias de terror no me asustan. Oh, pero prepárate, amigo, porque estas te asustarán. Porque esta es la historia de Steamboat Willie. Dave era un joven curioso, obsesionado con lo extraño y lo prohibido de internet. Pasaba noches enteras navegando en foros ocultos y explorando los rincones más turbios de la red oscura, en busca de algo que realmente lo perturbara. Fue en una de esas madrugadas cuando encontró un archivo de video llamado Steamboat Willie 1928.avi. Dave pensó que era algo inocente, pero este no era el clásico cortometraje de Mickey que todos conocían. La animación se veía sucia, distorsionada, como si hubiera sido arrastrada por décadas de olvido. La música chirriaba con un eco metálico y el silbido de Mickey sonaba extraño, diferente. Era agudo, penetrante y ruidoso, como si alguien lo silbara justo en su oído. Dave cerró el video después de unos segundos y apagó su computadora. Estaba muy incómodo, con un escalofrío que le recorría el cuerpo. Él trató de ignorar lo sucedido, pero estaba seguro de que algo raro pasó ese día, pues muchas cosas extrañas comenzaron a ocurrirle. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, creyó escuchar un leve silbido en la distancia. Sintió mucho miedo, pero se consoló al pensar que solo era el viento, o tal vez era su imaginación haciendo de las suyas. La noche siguiente, antes de dormir, su computadora se encendió sola, y el video de Steamboat Willie comenzó a reproducirse de nuevo, pero esta vez parecía que Mickey lo miraba directamente al alma. Dave se cubrió con las sábanas para intentar dormir, pero el silbido incesante quedó plasmado en su mente. Lo escuchaba en la ducha, en la escuela e incluso cuando usaba auriculares, hasta que finalmente lo vio. Era él, era Mickey, parado en la esquina de su habitación, mirándolo fijamente. Su piel parecía hecha de tinta podrida, con grietas de donde goteaba una sustancia negra de mal olor. Sus ojos eran pozos vacíos, pero su sonrisa era demasiado ancha, demasiado retorcida. Dave intentó correr, pero el silbido se intensificó. Sus oídos comenzaron a sangrar y su visión se distorsionó como si estuviera dentro de una animación rota. Mickey se acercó con movimientos espasmódicos, sonriendo. Dave gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue reemplazada por un chillido distorsionado. Su piel se agrietó como en un viejo dibujo en celuloide. Sus huesos crujieron al desdoblarse en ángulos imposibles, mientras Mickey observaba y reía como demonio. La pantalla de su computadora parpadeó. El video de Steamboat Willie se reinició, pero ahora había algo nuevo en la animación. Un pequeño personaje al fondo del barco, con la cara congelada en un grito silencioso. Era Dave, atrapado sin salida por toda la eternidad en ese video. El tiempo pasó y nadie supo de Dave, pero se dice que el archivo de video de Steamboat Willie sigue ahí, esperando a que alguien más lo encuentre. ¡Ah! Esa siempre me asusta. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que somos dibujos animados? Ja, ¿eso es todo? No me dio miedo. Tranquilo, apenas empezamos. Sé que historia te dará miedo, Memo. Escucha con atención el relato de Lauging Jack. En un día normal, como cualquier otro, un niño solitario y triste llamado Isaac lloraba en su jardín. Era muy pequeño y siempre le había costado hacer amigos. Nunca había jugado con nadie y lo que más quería en el mundo era un amigo que lo quisiera tal y como era. De pronto, Isaac escuchó una hermosa melodía que provenía de una cajita sorpresa que apareció en su jardín. La caja estaba decorada de forma hermosa y con muchos colores, por lo que Isaac no dudó en girar la palanca para ver lo que contenía. La melodía sonó y del interior surgió un agradable payaso con nariz de arco iris, cabello rojo y plumas coloridas sobre sus hombros. Isaac estaba impresionado y feliz, pues el payaso se presentó como Lauging Jack,
diciéndole que él sería su amigo para toda la eternidad y jugaría con él por siempre, pues se adaptaría a su personalidad y nunca lo dejaría solo, siempre y cuando lo dejara salir de la caja. Isaac estaba muy contento y jugaba con Jack todo el tiempo, pero cuando sus padres se dieron cuenta que el niño dañaba animales por diversión y culpaba a su amigo imaginario, decidieron encerrarlo en un hospital psiquiátrico. El tiempo pasó y Jack se quedó atrapado en su caja por mucho tiempo, sin saber por qué su mejor amigo lo había abandonado. El color intenso de su ropa cambió y se convirtió en un cera blanco y negro. Muchos años después, Isaac regresó a la casa de sus padres, quienes habían fallecido, y la convirtió en un lugar horrible donde torturaba a sus víctimas, pues había perdido la cordura y se había convertido en un psicópata. Jack observaba todo desde su caja abandonada, pensando que a Isaac le mostraba nuevos juegos. Y un día, Isaac volvió a encontrar la caja de Jack. Recordó lo feliz que lo hacía su amigo imaginario y giró la palanca. Una melodía distorsionada sonó y Jack apareció. Isaac no podía creerlo, no estaba loco, todo era real. Jack sonrió de forma macabra y le dijo: gracias por venir a jugar conmigo. Atravesó a Isaac con sus enormes garras y después de una horrible risa, dijo: ahora es tiempo de ir a jugar con otros niños. Jack devoró horriblemente el cuerpo de Isaac y desapareció entre las sombras, observando con esos ojos perturbadores y sin vida, esperando para volver a jugar con cada uno de los niños que escuchen esta historia. ¡Esa tuvo que asustarte! No, se los dije, no me asusto. ¡Apuesto que yo puedo lograrlo! Escuchen, esta es la leyenda de PeppaPig.exe. Hace algunos años, Daniel, un chico curioso y fanático de los videojuegos extraños, llegó a casa con un USB que encontró en la calle. Cualquier persona sabe que no debes conectar USBs desconocidas a tu ordenador, pero esto no le importó a Daniel, quien decidió descargar el único archivo que había encontrado en el dispositivo. El archivo tenía un nombre peculiar: PeppaPig.exe. No era la primera vez que descargaba juegos raros. Siempre se reía de los rumores de los juegos malditos y de las leyendas urbanas que corrían por la red. Es solo Peppa Pig. ¿Qué tan aterrador puede ser?, se dijo entre risas mientras daba doble clic en el archivo ejecutable. El juego comenzó con una música chirriante, como una versión distorsionada de la canción infantil que tantas veces había escuchado de niño. La pantalla estaba más oscura de lo normal y los colores parecían apagados, casi podridos. Peppa aparecía en la pantalla, pero sus ojos estaban vacíos, negros como pozos profundos, y su sonrisa se extendía demasiado hasta las mejillas. Al principio pensó que era un simple mod mal hecho, pero pronto notó que algo no cuadraba. Peppa no hablaba con su clásica voz. En cambio, un murmullo grave salió de los altavoces. Ven a jugar conmigo, Daniel. El corazón del chico se aceleró. ¿Cómo sabía el juego su nombre? Pensó que quizá alguien lo había programado con mala intención. Movió el ratón para salir del juego, pero el cursor desapareció. Presionó las teclas para cerrarlo, pero nada respondía. Peppa en la pantalla empezó a caminar hacia adelante, como si se acercara poco a poco a la cámara. ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! Daniel gritó y trató de apagar la computadora arrancando el cable, pero nada cambió. La computadora seguía mostrando la imagen de Peppa, avanzando un paso más cada segundo. De pronto, la imagen se congeló y la pantalla se volvió negra. La música cesó y solo se escuchaba el latido de su corazón al borde del colapso, seguido de una respiración pesada, como si alguien estuviera detrás de él. Daniel se giró hacia la puerta de su cuarto rápidamente, convencido de que alguien había entrado, pero estaba vacía. Tragó saliva y volteó la vista a la computadora. La pantalla seguía negra, pero entonces la vio. Ahí estaba Peppa, de pie frente a él. Ya no estaba dentro del monitor, sino reflejada en la pantalla apagada, como si estuviera justo detrás de su hombro. Sus ojos oscuros
se abrieron de par en par y su sonrisa se ensanchó aún más mientras pronunciaba un único sonido que retumbó en el cuarto. Daniel giró y la vio. Era horrible. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. El último recuerdo que tuvo fue su propio corazón desbocado y el eco de ese gruñido infantil deformado que llenaba la habitación. Al día siguiente, sus padres encontraron la computadora encendida y en la pantalla solo aparecía un mensaje en rojo. Gracias por jugar, Daniel. Ahora eres parte del juego. Hoy en día, dicen que si encuentras ese archivo en alguno de los rincones más oscuros de internet, puedes escuchar lo mismo que escuchó Daniel. Un murmullo que llama por tu nombre, seguido de un último sonido inconfundible. Si eso no te dio miedo, Memo, seguro tienes problemas. Lo siento, chicos, pero tendrán que esforzarse más. ¡Oh! Cuéntale lo que nos pasó la otra vez, Mike. De acuerdo, Memo. Te contaré de cuando vimos a... El duende maldito. Era una noche oscura como ninguna otra. Said, Johan y yo estábamos terminando un video en el que habíamos invitado a Axel para que nos ayudara a grabar. Pero en esta ocasión Axel se parecía un poco a León Larregui. Exacto, justo así. Guardábamos el equipo para llevarlo al automóvil y ponerlo a cargar. Los animales del bosque hacían ruido. Grillos, búhos y muchas otras criaturas cantaban y hacían de la noche algo emocionante. Era la primera vez que Said acampaba y todos estábamos muy felices por ello. Nosotros fuimos scouts y ya sabíamos lo que se sentía convivir con la naturaleza. Continuamos caminando. Nadie tenía miedo, pues las linternas iluminaban perfectamente el sendero por el que transitábamos. Pero de pronto, pasamos por una casa abandonada. Se veía muy descuidada y vieja. Parecía que nadie había vivido ahí en muchos años. Nos sorprendió que alguien pudiera vivir en medio de la nada, pero continuamos con nuestra caminata nocturna. En ese momento Axel empezó a comentar que él ya había acampado antes en ese lugar y que era famoso porque la gente veía duendes, pequeños hombrecitos que cuidaban aquel hermoso lugar y que se alejaban cuando la gente les gritaba groserías. Said, Johan y yo nos portamos incrédulos. No era posible que los duendes realmente existieran. Al menos eso queríamos creer. Llegamos al auto sin ningún problema y Said empezó a contar chistes, pero pronto habló de algo que me perturbó. Él dijo: ¿se imagina que de repente salieron unos duendes pequeños y malvados mirándonos directamente al alma? ¡Estaría de locos! Guardamos silencio por un instante, pero repentinamente Johan miró hacia la nada y gritó asustado: ¡no puede ser! Parecía estar muerto de miedo. Su cara se puso blanca como nunca la había visto. Todos giramos la cabeza lentamente y alumbramos con nuestras linternas para poder ver lo que pasaba. Eran dos ojos pequeños y brillantes que se escondían en la oscuridad. Johan empezó a gritarle groserías para que se fuera, pero era inútil. Mi corazón latía a 1000 por hora. Said salió corriendo y gritando, pues no podía creer lo que había visto. Todos corrimos detrás de él sintiendo que algo nos perseguía. De pronto, tropecé con una piedra y sentí que todo había terminado. Ese era mi fin. Giré para ver al duende que iba detrás de nosotros. Y justo cuando esos pequeños ojos fueron alumbrados por la luz, nos dimos cuenta de que era un pequeño gatito. Estaba solo y solo quería un poco de compañía. Fin. ¿Eso fue todo? Creí que iba a haber más terror. Ok, me rindo, no puedo con este tonto. ¡Oh! Yo tengo una que le helará la sangre. Esta se llama The Rake, el rastrillo. Peter era un chico que conocí en la escuela. Era un poco tímido y siempre parecía que le faltaba dormir unas horas. Bajo sus ojos se podían observar unas enormes ojeras, como si no hubiese dormido en días. Además, parecía tener miedo todo el tiempo, como si sintiera que alguien quisiera hacerle daño. Lamentablemente, Peter desapareció el verano pasado y lo único que encontraron fue una nota en su habitación que decía lo siguiente: no puedo seguir con esto. Me ha visitado todas las noches cuando estoy tratando de dormir. Aún recuerdo cómo inició todo. La primera vez solo escuché ruidos dentro de mi armario, pero decidí ignorarlos.
Pensé que solo era mi imaginación y no me atreví a averiguar lo contrario. Pero entonces pasó. Era una noche muy oscura y yo tenía una sensación de que algo muy malo estaba por ocurrirme. Me sentía observado. Sabía que había algo en mi armario porque seguía escuchando ruidos. Así que levanté la cabeza de la cama y lo vi por primera vez. Tenía unos ojos penetrantes, vacíos, como si no tuviera alma, como si no tuviera ningún sentimiento. Del armario salieron unas manos enormes, parecidas a las garras de un animal salvaje. No podía creer lo que veía y me escondí bajo mis sábanas. Así pasé la noche entera, pero siempre supe que él seguía ahí. Desde entonces, solo ha sido peor. Cada noche al intentar dormir lo escucho salir de mi armario, con esa voz aguda y horrible que dice: Soy el rastrillo. Fijo estar dormido, pero puedo sentirlo cada vez más cerca de mí, respirándome al oído, poniendo sus enormes manos sobre mi cabello y mirándome con sus ojos vacíos. Por eso escribo esto, por si algún día el rastrillo descubre que no estoy dormido. ¡Oh! ¡Santa vaca! Es así que asusta. ¿Qué opinas, Memo? Creo que me está dando sueño, chicos. Muy bien, tú te lo buscaste. Esta no pensaba contarla, pero no me dejas otra opción. Esta es la historia de Jeff the Killer. Hace algunos meses escuché en la radio la noticia de que un asesino serial estaba suelto por la ciudad. Al principio, me costó creerlo. Mi ciudad siempre había sido muy tranquila, o al menos eso creía. En la radio, una chica llamada Sara daba testimonio de haberlo visto, e incluso de haber sobrevivido a uno de sus ataques. Ella se encontraba en su casa después de un largo día de trabajo. Vive sola y normalmente no le da miedo el no tener compañía, pero ese día fue diferente. Pues por alguna extraña razón, su ventana estaba abierta, aunque ella no recordaba haberlo hecho. Sara nunca abría esa ventana. La chica no le dio mucha importancia a este suceso y solo cerró la ventana. Luego de eso subió a dormir. Había sido un día muy largo y lo único que quería era descansar. Pero pronto, un ruido extraño vino de la habitación que acababa de dejar. Provenía de la ventana. Sara bajó rápidamente y de nuevo vio la ventana abierta. Estaba atónita. Había cerrado la ventana hace un momento. ¿Cómo pudo ser esto posible? Sara estaba temblando de miedo y sentía un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo. Lentamente se alejó de la ventana y al girar la cabeza para mirar atrás de ella, ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de color negro. En ese momento, Sara vio su boca, una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos de su cuerpo se erizaran. La figura se quedó allí, mirándola fijamente, sosteniendo un cuchillo lleno de sangre. Unos segundos más tarde, después de lo que pareció una eternidad, la entidad le habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. ¡Ve a dormir! Ese me gustó, ¡Genial! pero no me dio miedo. ¡Ah, diablos! Tal vez si le cuentas lo que pasó en las vías, Mike. ¡Es cierto! Prepárate, Memo, porque esta historia fue real. Se trata de... El teque-teque. Era la noche más oscura de agosto, cuando Max, un chico joven y valiente, decidió caminar solo por las vías del tren. No era la primera vez que lo hacía. Siempre fue muy terco y no medía el peligro. Ya saben, era de esos que se ríen de las leyendas urbanas, de los que no le tienen miedo a nada. O eso decía él.
pues su destino estaba a punto de cambiar. Esa noche Max se había determinado a encontrar al Teque-Teque, un espíritu maligno que ronda por las vías del tren buscando a cualquier iluso que se haga el valiente. Se dice que fue alguna vez una mujer que perdió la mitad de su cuerpo en un accidente de tren, pero que ahora arrastra la parte superior, sostenida únicamente de sus brazos, en busca de venganza. Muchos cuentan que aparece justo en los lugares más solitarios de las vías, moviéndose con el sonido horripilante que hacen sus brazos al desplazarse. Teque, teque. Y si le escuchas, será mejor que corras, porque si te alcanza, no vivirás para contarlo. A pesar de esto, y de que la oscuridad era tanta que apenas podía distinguir la vía de tren, Max seguía determinado a demostrar que el Teque-Teque no existía. Las horas pasaron y se sintió aliviado de que su misión casi había sido concretada. Avanzaba con pasos firmes y orgullosos, pero sus oídos captaron algo extraño. Al principio creyó que era el eco de sus propios pasos sobre la grava, o tal vez alguien que lo seguía para robarle. Pero de pronto, el aire se volvió pesado. Se dio cuenta de que el sonido no coincidía con nada de lo que imaginaba. Era más áspero, más seco, algo sobrenatural. Tic, tic, tic. El corazón de Max dio un brinco y comenzó a latir como nunca antes, pero su orgullo lo mantuvo erguido. Puras tonterías, murmuró para sí mismo apretando los puños. Volvió a su camino y caminó más rápido, pero el sonido lo acompañaba, siempre a la misma distancia, nunca más lejos, nunca más cerca. Su corazón no dejaba de latir, hasta que el sonido de pronto se detuvo. Max no quería voltear. El silencio se hizo tan denso que parecía aplastar sus pensamientos. Max cerró los ojos, tragó saliva, giró la cabeza hacia atrás y al abrir los ojos, la vio. Una figura pálida, cortada a la mitad, arrastrando lo poco que quedaba de su torso con los brazos, los ojos abiertos de par en par como pozos vacíos, la boca torcida en una mueca interminable. La mitad de su cuerpo estaba ausente, pero la sangre reseca manchaba sus ropas como si el accidente hubiese ocurrido apenas unas horas atrás. Tú no existes. Mientras su voz temblaba de miedo. Tic, tic, tic. La criatura avanzaba lentamente, arrastrándose como si flotara. Cada golpe de sus brazos contra las vías resonaba como un martillo en su cabeza. Tic, tic, tic. Max corrió como nunca antes en su vida, pero el sonido estaba detrás de él, pegado a su nuca. No importaba lo rápido que avanzara, ella siempre estaba ahí, como si el espacio entre ambos no pudiera romperse jamás. Max cayó al suelo y lo último que pudo escuchar fue su propio corazón, acompañado del horrible sonido de unas manos golpeando el metal de las vías. Tic, tic, tic. Días después, la policía encontró su mochila y sus zapatos al pie de las vías, como si el tren se lo hubiera llevado. Pero de Max nunca se volvió a saber nada. Han pasado muchos años de esta historia, pero se dice que si eres lo suficientemente valiente para ir a las vías de noche tú solo y pones mucha atención, podrías escuchar lo que Max escuchó. Tic, tic, tic. ¡Ah! ¡Horrible historia! Nah, esa ya la había escuchado. ¡Demonios! ¡Nada lo asusta, chicos! Bueno, si es tan valiente como dice, no le tendrá miedo a... el silbón. Se dice que hace mucho tiempo, un hombre bebía y bebía, desperdiciando su vida en el alcohol y las mujeres, mientras silbaba sus canciones favoritas. Toda su infancia había sido un niño caprichoso, que conseguía todo lo que quería, y de adulto se había convertido en un hombre despreciable, que no respetaba a nada ni a nadie. Y en una noche horrible, en la que perdió totalmente la cordura, caminó por la calle silbando. Llegó a casa de sus padres, tomó el cuchillo más afilado que encontró y acabó con la vida de su padre, quien lo amaba profundamente. Su madre, asustada, corrió gritando y suplicando por ayuda, mientras su hijo metía el cuerpo sin vida de su padre en un saco viejo para que nadie lo encontrara. Su abuelo, lleno de ira al saber lo que había pasado, decidió vengar a su hijo, dándole a su nieto un castigo que jamás olvidaría. Lo amarró a un poste y
y lo llenó de latigazos hasta que no pudo más. El hombre pedía piedad y gritaba del dolor. Pero su abuelo lo maldijo diciendo: «Maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad hasta que Dios tenga piedad de tu alma». Y lo siguió azotando. Después de horas de castigo, el abuelo soltó a su nieto y se lo dio a los perros para que terminaran con su vida. Y así lo hicieron. Ese hombre murió aquella noche a mitad del bosque, pero se dice que la maldición lo hizo volver. Su cuerpo desgastado y podrido regresó de la muerte para deambular por los bosques y llanos, con el fin de castigar a los borrachos y mujeriegos de los pueblos, cargando los huesos de su padre en la espalda y silbando una melodía infernal, que cuando se escucha cerca, está lejos, pero cuando se escucha lejos, está cerca. ¿Lo hice? ¿Te asusté? No, es que se cayó mi malvavisco en la fogata. Fue una buena historia. Pero no te dio miedo. ¡Nada te da miedo! Oh, yo sé que le dará miedo. Nadie resiste la leyenda de el Skinwalker. Hace algún tiempo, un joven llamado David volvía a casa acompañado de su fiel perro Rocky. Él y Rocky amaban salir a correr y regresar cuando el sol se ocultaba. Pero esa noche algo se sentía diferente. La calle estaba tan silenciosa que parecía no haber nadie más en el mundo que él y su perro. Para distraerse del silencio incómodo, David sonrió y, casi como una broma infantil, le dijo a Rocky: «Este sería un buen momento para romper el silencio, Rocky. ¿Qué dices? ¿Puedes hablar?» El perro se quedó quieto, mirándolo. Parecía estar serio, como si la pregunta lo hubiera hecho fruncir el ceño. Los ojos le brillaban con un reflejo extraño, casi humano. Una mirada que parecía ver directamente al alma de David. El corazón de David empezó a palpitar y sintió que un escalofrío le recorría la nuca, avisándole que algo no estaba bien. Sí, David. Puedo hablar. Dijo con un susurro apenas perceptible. David se paralizó. El corazón le retumbaba en el pecho. «Esto no es posible. No es real. Estoy cansado. Es un sueño. Debe ser eso», se dijo mientras retrocedía, pero Rocky seguía mirándolo directamente, mientras se levantaba en dos patas, no como en un truco aprendido, ni como cualquier perro entrenado lo haría, sino como un ser bípedo que había estado esperando el momento preciso para erguirse. Tú no eres Rocky», dijo David atemorizado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Ya no me reconoces? Respondió Rocky mientras su piel se desgarraba como un saco húmedo, mostrando que bajo ese disfraz de animal se escondía la verdadera forma del Skinwalker. Una mezcla imposible de perro y humano. Tenía brazos demasiado largos, terminados en manos huesudas con dedos afilados, como si fueran garras de obsidiana. Ojos amarillentos demasiado grandes, dientes desiguales que sobresalían de las encías con una sonrisa torcida que parecía estirarse hasta las orejas. David retrocedió temblando. ¡No puede ser! ¡Aléjate, aléjate!», gritó desesperado. El Skinwalker inclinó la cabeza hacia un lado, imitando a su propio perro, y dijo con una voz distorsionada: Preguntaste si podía hablar, David. Y ahora sabes la respuesta. David intentó escapar con todas sus fuerzas. Corrió sin parar hasta que se escondió en un callejón, tratando de no hacer ruido para perder a la bestia. Pero al mirar hacia atrás, ya no había perro, o criatura, o lo que sea que fuera esa cosa. Solo quedaba el silencio. «Eso no fue real. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco», dijo David, tratando de convencerse de que todo había sido una alucinación, hasta que se levantó lentamente y escuchó la misma horrible voz detrás de su nuca. Aquí estoy, David. Se dice que nadie volvió a verlo después de esa noche, y que si un día observas algo extraño en tu perro, nunca debes preguntarle si puede hablar, porque puede que recibas la respuesta de un Skinwalker. Lo siento, pero no me dio miedo. Suficiente, sacaré mis mejores historias. Escucha con atención y sostén tus calzoncillos, porque esta es la historia de Sonic.exe. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un chico llamado Tom visitaba una venta de garage.
Parecía no haber nada realmente interesante, pero de pronto algo llamó su atención. Era la funda de un disco usado, una carcasa negra y con polvo que tenía escrito en letras rojas Sonic.exe. Tom, que era un gran fanático del erizo azul, decidió comprar el disco, pero la dueña de la tienda no quiso cobrar por él. Le dijo a Tom que ese disco era de su hijo, el cual había fallecido hace algunos años, y que él estaría feliz de que alguien más lo jugara. Así que Tom recibió el regalo con gran alegría, y de vuelta en su casa decidió probar el disco en la computadora. Pero lo que sucedió lo dejó con la boca abierta. No era el típico juego que él recordaba en su niñez. En su lugar, había ciertos detalles que habían sido cambiados y le resultaban realmente perturbadores. La pantalla mostraba a Sonic con los ojos color rojo, un rojo profundo, parecido al color de la sangre. El letrero que siempre había mostrado, Sega 1991, se había convertido en Sega 666. Y lo peor de todo, era que en las colinas del juego parecía haber personajes sin vida, recostados sobre el pasto. Y a pesar de los terroríficos que eran esos cambios, Tom no podía evitar la curiosidad de jugar. Así que en contra de su sentido común, pulsó el botón de Start. Todo parecía normal. Tom jugaba con el personaje de Tails y no había notado algún otro cambio, pero repentinamente, como si lo hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo, el Sonic malvado del inicio del juego apareció. Tenía una sonrisa horrible y sus ojos penetrantes y rojos parecían estar mirando a Tom desde lo más profundo de su pantalla. Tom no sabía qué hacer. Su corazón palpitaba como nunca antes y las manos le sudaban. Pues del otro lado de la pantalla, Sonic, sin ningún aviso, asesinó a su personaje. Tom no podía creer lo que estaba viendo. Todo parecía salido de una película de terror. Y fue entonces que de las bocinas de su computadora salió una voz extraña y robotizada que le decía: ¿Estás listo para la segunda ronda, Tom? Tom se quedó paralizado. Retrocedió un poco y desconectó la computadora, pero esta no se apagaba. Simplemente mostraba la cara de Sonic, mirándolo, como si pudiera verlo desde dentro del juego. Vamos, Tom, tengo interesante para mí, decía el malvado erizo a través de los parlantes, junto con una risa horrible. El tiempo pasó, y desde entonces, nadie sabe qué pasó con Tom o con su juego, Sonic.exe. Creo que me hice en mis calzoncillos. ¿Qué opinas, Memo? Fue buena, ¿no? Eso creo. Estuvo graciosa. ¿Graciosa? Fue terrorífica. Creo que Memo es inmune a nuestras historias, Mike. Bien, tengo otra que funcionará. Esta es la historia de... El sol se escondía en un día como hoy del 2018. Una nueva moda había comenzado en internet y todos querían formar parte de ella. Se trataba de Momo, una supuesta entidad a la que podías llamar por WhatsApp. Johan, otro Johan, un chico muy agradable, decidió agregar su número al WhatsApp, esperando a que algo pasara. Pues estaba aburrido y realmente quería agregar un poco de emoción a su noche. Le perturbó mucho su foto de perfil. Sus ojos eran grandes y horriblemente profundos. Su sonrisa era realmente horripilante y su aspecto en general era perturbador. Además, en internet se decía que Momo era un ente del más allá, dispuesto a matar y hacerle daño a los vivos que intentaran contactarlo. Por todo esto, Johan decidió olvidar el tema y no llamar a Momo, pues le resultaba algo peligroso. Pero algo extraño ocurrió. Recibió un mensaje que decía: «Hola Johan, ¿cómo estás?». El mensaje provenía del mismo número al que había registrado como Momo. Aquello no podía estar pasando. Aquel número realmente estaba hablándole y le llamaba por su nombre. Johan no sabía qué responder. Una gota de sudor caía por su frente y su corazón parecía que iba a estallar. De pronto, otro mensaje llegó para erizarle la piel. «No me vas a contestar. Te estoy viendo». Aquello lo perturbó aún más. Johan no podía soportar el miedo, pero aún así decidió contestar. «¿Qué quieres de mí? Yo no quiero hablar contigo», respondió y aguardó impaciente hasta que Momo empezó a escribir. Fue el minuto más largo de su vida,
Pero el mensaje finalmente llegó y decía lo siguiente: me agrada tu camisa azul. Se verá bien manchada de sangre. Gira la cabeza. Johan tiró el teléfono. No podía soportar el terror de lo que acababa de leer. Y en contra de su propia voluntad, como si alguien lo estuviera obligando, giró la cabeza lentamente. Lo que vio ahí, parado enfrente de él, lo perturbó para toda la vida. En la ventana del vecino, del otro lado de la calle, una anciana estaba usando un bikini. ¡Qué miedo! Y fin. ¡Ah! ¡Esa sí que es espeluznante! Esa fue aún más graciosa. Me rindo. ¡Oh! ¡Yo tengo una! Y sé que le encantará, porque estoy seguro que nunca has oído hablar de Shin Shadow. En los 90s, los videojuegos eran todo un fenómeno en Japón. Y Miku, un niño que había crecido admirando a Sonic, no podía estar más emocionado cuando recibió un regalo especial por su cumpleaños. Era un cartucho misterioso con la leyenda Shin Shadow, un título que él nunca había visto antes, pero que estaba muy ansioso por jugar. Esa noche, Miku apagó las luces de su habitación, encendió la consola y sin pensarlo 2 veces, introdujo el cartucho. Pero desde el principio, algo estaba mal. La pantalla mostró a Shadow, pero no al héroe que Miku conocía. Esta versión de Shadow tenía una sonrisa macabra y los ojos de un demonio, como si estuviera deformado por una oscuridad inexplicable. A medida que Miku avanzaba por el nivel, el personaje se distorsionaba aún más. Sus movimientos eran erráticos y de repente, los sonidos del juego comenzaron a volverse discordantes y Miku, aterrorizado, apagó la consola. «Era solo un error», pensó, pero el miedo lo consumía. La tensión creció y escuchó ruidos extraños en su habitación. Un crujido proveniente de las sombras. Una voz distorsionada murmurando su nombre. Miku se giró hacia la esquina de su cuarto, pero no vio nada. Y cuando miró la pantalla de la consola, Shin Shadow apareció frente a él, mirándolo fijamente con una sonrisa cruel dentro del juego. El horror lo invadió de inmediato cuando la figura de Shin Shadow emergió de la pantalla traspasando la realidad. Su rostro se veía aún más deformado fuera de los píxeles del juego. Corrió desesperadamente, pero Shin Shadow lo seguía. Su risa macabra resonaba en toda la casa. Miku vio a su madre en la cocina y pensó que si la advertía, tal vez podrían escapar. Pero al mirarla, la expresión de su madre se distorsionó, sus ojos se vaciaron y su sonrisa se volvió una mueca macabra. No puedes escapar de él, Miku. En ese momento, Shin Shadow apareció detrás de ella, devorándola en un solo movimiento, haciendo que su figura creciera aún más. Miku lo miró horrorizado, mientras la figura del monstruo lo seguía a través de la casa, y Miku no podía hacer nada para detenerlo. La ciudad comenzó a desmoronarse mientras Shin Shadow se deslizaba por las calles, devorando todo a su paso. Cada persona que mataba le daba más poder, y el ser se volvía más grande y más imparable, haciendo que la gente gritara y corriera desesperada. Miku corrió tan rápido como pudo, hasta que finalmente Shin Shadow lo atrapó. Ya no había salida. Su horrible destino estaba asegurado. Shin Shadow lo miró y soltó una horrible risa. ¡Ah! ¡No! Miku despertó en su cama gritando, respirando con fuerza. Se alivió al pensar que todo había sido un horrible sueño, una pesadilla que había creado en su mente aterrada. Pero cuando levantó la vista, vio la consola encendida frente a él y la pantalla mostraba la cara retorcida de Shin Shadow con una sonrisa espeluznante. El horror lo envolvió nuevamente y antes de que pudiera reaccionar, su mente colapsó. Su cuerpo quedó inmóvil con la piel pálida, los labios azules y los ojos en blanco. Se dice que la madre de Miku lo encontró con el control del juego en la mano. Culpó a los videojuegos por el colapso de su hijo y desde entonces el juego pasó de mano en mano matando a todo aquel que lo jugara, pues Shin Shadow siempre espera a su siguiente víctima. ¿Esa te gustó, Memo? Bueno, creo que están mejorando. ¡Maldición! Cuéntale otra, Mike. ¿Pero cuál? Me quedo sin historias. ¿Y qué tal la del gato? Es verdad, había olvidado a... Cartoon Cat.
Cuenta la leyenda que una noche fría y oscura como esta, 3 niños veían videos muy divertidos en YouTube. Era algo muy normal, pues les gustaba pasar el rato viendo su canal favorito, Changovisión. Pero hubo algo diferente esa noche en la que disfrutaban el video de Siren Head, pues no esperaban lo que sucedería. El sonido de una notificación rompió con el momento de paz y risas que estaban viviendo. Uno de ellos había recibido una notificación de correo electrónico. Le había llegado un email proveniente de una cuenta llamada Cartoon Cat. Parecía spam y los chicos querían seguir viendo el video, pero decidieron abrir el mensaje. Era un archivo adjunto, una fotografía de un gato de caricatura. Nada que no hubiesen visto antes. Pero de pronto recibieron otro mail. Era otra foto en la que el gato de caricatura se ocultaba de la cámara y ponía una expresión casi demoníaca. Realmente daba miedo. Se creó un espeluznante silencio y los corazones de los chicos empezaron a latir más rápido. Había llegado otra fotografía, esta vez de un lugar muy parecido a la habitación donde se encontraban, y el gato parecía estar entrando por su puerta. Era algo que ellos ya habían visto en otros videos de YouTube, pero no lo podían creer. Miraron hacia la puerta, pero no había nada. El silencio se rompió cuando rápidamente empezaron a llegar mails descontroladamente. El sonido de notificaciones no paraba y todos eran de la misma cuenta. Uno de los chicos cerró la laptop y se alegraron de que el horrible sonido dejara de sonar. Pero cuando levantaron la mirada, ahí estaba Cartoon Cat, mirándolos a los 3, con su cara de demonio y su sonrisa asesina, dejando entrever sus dientes llenos de sangre y sus ojos de loco. El tiempo ha pasado y de esos 3 niños, nadie nunca supo más. ¡Amo esa historia! ¿Te dio miedo, Memo? No. Por un demonio, voy a contar la mía. No me importa que nos desmoneticen el video, chicos. ¡No, Said, espera! Es muy tarde, Mike. Escucha, Memo. Esta es la historia de La esponja yokai. Hace algunos años, en una noche muy oscura, un chico llamado Leonard esperaba con ansia su programa favorito en la televisión. Era un show muy famoso sobre una esponja de mar y sus amigos. Leonard amaba este show más que ningún otro. Lo amaba tanto que su cuarto estaba lleno de pósters de los personajes del show y soñaba con un día poder vivir sus aventuras debajo del agua. Leonard no era alguien con muchos amigos y sus compañeros de la escuela se burlaban de él porque estaba obsesionado con el show de la esponja. Así que una noche en la que se sintió más solo que nunca, miró al cielo desde su ventana y pidió a la estrella más brillante que trajera a sus amigos del mar a la vida real, porque solo ellos podían entenderlo. Solo ellos lo amarían tal y como era, igual que en la televisión. Leonard soltó una lágrima muy sincera y fue a dormir, pero a mitad de la noche, una risa psicópata lo despertó. Leonard abrió los ojos muy asustado y buscó en las sombras lo que había provocado aquella horrible risa, pero no esperaba lo que pasaría, pues frente a su cama apareció una silueta, una figura cuadrada empapada en agua. Un ser horrible que reía y decía: ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Leonard se quedó sin palabras. Era algo muy parecido a la esponja de su show, pero con rasgos horriblemente grotescos y malformaciones en todo su cuerpo. ¡No puede ser! ¡Tú no eres real! ¡No eres real!, gritó Leonard mientras se cubría con las cobijas. ¿Qué pasa, Leonard? ¿No quieres ser nuestro amigo? Dijo la figura mientras cambiaba de forma entre los personajes del show, cada uno con rasgos cada vez más perturbadores. Leonard se levantó de la cama y corrió hacia el pasillo, solo para encontrar los cuerpos de sus padres tirados sin vida sobre el piso. Leonard no podía moverse, pues el miedo inundaba sus venas y cada parte de él. Pero de pronto, empezaron a caer gotas de agua sobre el piso, una tras otra. En el silencio absoluto de la noche, cada una de esas gotas de agua taladraba sus sentidos. Leonard miró al techo lentamente, de donde caían las gotas, y lo vio. Era el demonio que lo atormentaba.
imitando la apariencia de aquello que más amaba, el show de la esponja. Estaba mirándolo fijamente al alma y repitiendo las palabras. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! El demonio estiró un tentáculo, tomó a Leonard y lentamente lamió su cara. ¡Estás listo! ¡Estás listo! El demonio tomó a Leonard y salió de la casa riendo. Desde entonces, se dice que esta historia está maldita y que todo aquel que cuente o escuche lo que Leonard vivió aquella noche despertará la maldición de los yokai, unos demonios que se transformarán en aquello que amas y no descansarán hasta robar tu alma. Ok, estuvo bueno. Gracias. Pero para dormir, cuate. Si eso es todo, yo me voy a dormir. ¡No tan rápido, Memo! ¿Qué? Sí, aún nos queda una historia. Y es la más terrorífica de todas. Esta es la historia de Mimic, el impostor. Samuel no era un chico que creyera en historias de terror ni nada por el estilo, pero en una noche fría y oscura, abordó por fin el tren que llevaba horas esperando para ir a casa. El tren estaba aparentemente vacío, excepto por un hombre vagabundo en un asiento del vagón. Su aspecto era desalineado, su ropa rasgada y su mirada perdida. El hombre miró a Samuel y sonrió, como si hubiera estado esperando a Samuel durante horas. El chico, incómodo, decidió ignorarlo y tomar asiento lejos de él. A medida que el tren comenzó a moverse, la incomodidad de Samuel creció. El ambiente dentro del vagón era extraño, como si algo estuviera mal. El vagabundo no dejaba de mirarlo con una intensidad escalofriante, como si estuviera esperando que Samuel hiciera algo. La mirada vacía de los ojos del hombre provocaba un nudo en el estómago de Samuel, pero este trató de no prestar atención. Se levantó y decidió cambiarse al siguiente vagón, esperando encontrar algo menos perturbador, pero lo que encontró ahí lo aterrorizó aún más. En ese vagón estaba su madre, parada justo frente a él, pero de forma muy inquietante. Samuel, hijo, te estaba esperando. Su voz sonaba a la perfección, pero sus ojos eran muy distintos. Eran ojos vacíos, sin alma. No eran los ojos de su madre. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Samuel preguntó desesperado. La figura frente a él sonrió de manera extraña. Siempre he estado aquí, hijo. Siempre he estado esperándote. Acércate. Acércate. La risa que escuchó no fue humana. No podía hacerlo. Sin pensarlo y lleno de miedo, Samuel se apresuró a salir del vagón, con la esperanza de que aquel siguiente sería diferente, que todo lo que estaba viviendo era solo una horrible pesadilla, pero no era así. Cuando llegó al último vagón, se dio cuenta de que ya no podía escapar. El vagabundo estaba de pie, sonriendo, y en su rostro ahora se reflejaba una grotesca mueca de satisfacción, y su piel se estiró, distorsionándose. Comenzó a deshacerse como si estuviera derritiéndose, y de un modo monstruoso se transformó en él mismo, en Samuel. El vagabundo había tomado su forma, sus recuerdos, todo lo que él era. Samuel, atrapado, sintió como si el tren entero lo estuviera devorando. No podía moverse, no podía gritar. El miedo lo envolvía y aquel ente se acercó, rodeando su garganta con una mano fría y monstruosa, para luego decir: Te he estado esperando. Con la voz de Samuel y con la misma sonrisa falsa que había hecho antes. Te he estado esperando para tomar tu lugar. Con una fuerza sobrenatural, Mimic lo arrojó por la ventana del tren, dejando a Samuel caer en la oscuridad de la noche. El tren continuó su camino sin detenerse, ahora con la forma de Samuel y una sonrisa enferma en la cara. Se sentó en el último asiento, esperando el momento en que otros pasajeros subieran para tomar su lugar. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo asustamos! ¿Cuál fue la que te dio más miedo? ¿Memo? ¿Memo? ¡Ah!
like y suscríbete para más historias. Ya casi llegan los videos de Navidad, chicos, así que estén muy pendientes, dejen su like y suscríbanse para que no se los pierdan.